Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. Hoy vamos a continuar con los reactores de múltiples estados estacionarios. Recuerden, ya hicimos la parte 1 del reactor de propilenglicol, tomada del capítulo 5 de mi libro. En el día de hoy vamos a continuar, ahora vamos a desarrollar el ejercicio en Aspen HYSYS para ver similitudes, para ver diferencias, pero finalmente para lograr un desempeño similar y unos resultados parecidos a los que obtuvimos en Aspen Plus. Espero que hayan disfrutado del video anterior y que podamos continuar con este para ver muy rápidamente cómo se haría en Aspen HYSYS. Bienvenidos nuevamente. Bien, vamos entonces a retomar el ejercicio. Recuerden, es un reactor para la producción de propilenglicol por la reacción de hidrólisis de óxido de propileno. Entonces, vamos a iniciar primero recordando un poco cómo estaba configurado el proceso. Tenemos un reactor al cual se alimentan dos corrientes. Por un lado está la corriente de óxido, que recuerden contiene también metanol para facilitar luego la miscibilidad con el agua. Por el otro lado tenemos la corriente de agua. Ambas corrientes pasan a través de un par de válvulas y luego van al reactor. En el reactor entonces se lleva a cabo la reacción que tiene esta expresión cinética que ya habíamos definido, es una expresión de segundo orden con respecto al óxido de propileno. Y aquí en este lado entonces tenemos las principales condiciones de operación de las diferentes unidades que hacen parte del proceso y los datos de entrada para las dos corrientes de alimentación. Recuerden que utilizaremos el modelo NRTL para hacer todos los cálculos de las propiedades. Entonces, bien, vamos a ir a HYSYS para iniciar. Entonces, estamos ubicados aquí en HYSYS. Vamos a empezar cargando los componentes. El primer componente entonces va a ser el óxido de propileno. Recuerden que debemos colocar en inglés los nombres de los componentes para irlos ubicando dentro de la base de datos. Después vamos con el agua. Posteriormente el metanol. Y finalmente el propilenglicol, que aquí sí lo encontramos directamente como propilenglicol, mientras que en HYSYS, en Aspen Plus tuvimos que buscarlo como 1,2-propanodiol. Bien, después de los componentes, entonces cargamos el paquete de propiedades. Ya sabemos que es NRTL. Y después de elegir NRTL, aquí viene la primera diferencia en cuanto a configuración con respecto a Aspen Plus. En esta sección de Properties también definimos la reacción química y cargamos los parámetros de esa reacción química que luego se va a utilizar en el simulador o en la simulación. Entonces vamos a la sección de reacciones, hacemos clic en el botón agregar, se abre esta ventana, hacemos clic en el botón agregar reacción y aquí fíjense que aparecen varios tipos de reacciones, varios modelos, así como en Aspen Plus. Vamos a elegir la que dice cinético, que es el equivalente al modelo de ley de potencias que utilizamos en Aspen Plus. Elegimos cinético y le hacemos clic en agregar reacción. Luego cerramos esta ventana, esto ya ha creado una reacción. Hacemos doble clic sobre esa reacción y aquí en esta ventana configuramos entonces la reacción. Lo primero es cargar los componentes que hacen parte de la ecuación estequiométrica de la reacción. Entonces empecemos con los reactantes, óxido de propileno, agua y carguemos de una vez el propilenglicol. Luego le colocamos los coeficientes estequiométricos, recuerden son negativos para los reactantes y positivos para los productos, por eso colocamos -1, -1 y 1.
Fíjense que automáticamente HYSYS diligencia los valores de los órdenes de reacción asumiendo que fuese una reacción elemental. Este no es el caso, entonces vamos a suprimir el valor que colocó para la concentración de propilenglicol, el valor que colocó para la concentración de agua y vamos a cambiar el orden que le colocó al óxido de propileno por 2 porque recuerden que la expresión cinética es de segundo orden con respecto al óxido de propileno. Luego aquí en la parte derecha entonces configuramos los datos de base para ese cálculo de la ecuación cinética. La base de concentración nuevamente es una concentración molar. Sin embargo, recuerden que al igual que en Aspen Plus, pues está la opción de configurar otras bases de concentración como fracción molar, másica, actividad, presión parcial, entre otras. Aquí lo dejamos en concentración molar, el componente base, el óxido de propileno, y luego aquí en donde dice eh, fase de reacción, fase líquida. La reacción se lleva a cabo en fase líquida, pero tenemos la posibilidad de que se formen dos fases líquidas por la imisibilidad entre el óxido de propileno y el agua. Entonces vamos a cambiar aquí a la opción líquido combinado. Las unidades tanto para la concentración como para la velocidad se mantienen o son las mismas de la expresión que ya tenemos definida. Entonces colocamos aquí los parámetros. A corresponde al factor preexponencial, que es 9.15 por 10 a la 22. La energía de activación es 1,556 por 10 a la 8 julios sobre kilomol. Es importante tener en cuenta eso. Y fíjense que cuando diligenciamos eso, automáticamente él ya puede calcular lo que tiene que ver con la reacción. Es decir, en particular, está garantizando que está colocada la información cinética, pero además, aquí en este recuadro, él hace el balance y encuentra que estequiométricamente está balanceada la reacción y por lo tanto está correctamente definida. Bien, entonces ya podemos cerrar esta ventana. Y fíjense que aquí en amarillo nos dice que todavía no está ligada esta reacción a un paquete de propiedades. En HYSYS hay que ligarla o hay que conectarla con un paquete de propiedades. Aquí tenemos creado uno solo, entonces le decimos agregar al paquete de propiedades, seleccionamos el que está disponible y le demos agregar para que ya él interprete que todos los cálculos asociados a esta reacción también están configurados con ese paquete de propiedades. Fíjense que aquí nos dice que está correctamente configurado. Y fíjense que además al agregar la reacción a ese paquete de propiedades, aquí nos ha calculado el calor de reacción. Porque ya tiene de dónde tomar la información de los calores de formación de los reactantes y productos para poder estimar el calor de esta reacción. Fíjense que es una reacción exotérmica, tal y como lo habíamos mencionado, digamos, en el análisis teórico de la reacción y del proceso. Bien, cerramos aquí y entonces ahora sí podemos ir a simulación. ¿De acuerdo? Entonces hacemos clic para ir a simulación. Recuerden que aquí en simulación lo que vamos a hacer es instalar el diagrama de flujo que ya conocemos. Entonces vamos a colocar las dos corrientes de alimento. Vamos a colocar de una vez las válvulas. El reactor, que lo encontramos en la barra de herramientas en la zona media, reactor CSTR. La bomba del producto, la válvula en la línea de producto de descarga y con eso ya tenemos todos los equipos que van a ser parte de la simulación. Arranquemos entonces configurando la corriente de óxido. Doble clic sobre la corriente, la vamos a llamar tal y como la habíamos llamado en la otra simulación. La temperatura 24 Celsius, la presión 6 bar. Hacemos doble clic sobre la celda de flujo másico y elegimos más flow para poder cargar los flujos de las dos corrientes. Entonces, recuerden, en los datos está mencionado para el óxido de propileno tenemos 1085 kilogramos por hora.
y para el metanol 1050 kilogramos por hora. Bien, ahora le damos OK y queda calculada la corriente óxido. Vamos a la corriente de agua, también le colocamos el nombre. Esa corriente también está a 24 Celsius, a 6 bar. Hacemos doble clic sobre el flujo másico. Perdón, hacemos clic una vez y escribimos flujo másico 3600 kilogramos por hora. Y luego doble clic y sobre la celda de agua marcamos fracción másica de 1 y le damos OK. De esa manera, entonces queda calculada la segunda corriente. Vamos ahora rápidamente a las válvulas, entonces arranquemos con la válvula de la corriente de óxido, esa es la válvula B2. A esa válvula entra la corriente óxido, sale la corriente óxido 1. La caída de presión para esa válvula está definida en 3 bar. Y recuerden que si deseamos hacer un rating, digamos, de una válvula con una curva característica específica, entonces vamos a rating, vamos a elegir la ISO porcentual, así como lo hicimos en Aspen Plus, métodos de fabricantes, y si les parece aquí vamos a elegir el primer fabricante, es una válvula de globo, le decimos size valve y automáticamente él calcula aquí el C sub B de la válvula. Un procedimiento similar ejecutamos sobre la válvula de la línea de agua, que es la válvula B1. La corriente de entrada es agua, la corriente de salida es agua 1. La caída de presión en parámetros para esa válvula, 3 bar. Y de nuevo en rating, ISO porcentual, método de fabricante, y aquí elegimos el primer fabricante, ya quedó la válvula de globo, le damos dimensionar y aquí él ratifica el C sub B en 19 para esta válvula. Bien, ya están las dos válvulas, vamos a ir entonces ahora a configurar el reactor, que es el equipo más importante, el de mayor interés. Recordemos entonces, doble clic sobre el reactor, a este lo vamos a llamar reactor. Hay dos corrientes de entrada, una es la corriente óxido 1 y otra es la corriente agua 1. HYSYS pide definir tanto corriente de líquido como corriente de vapor en el caso de que se genere una corriente de vapor. Aquí no se va a generar, pero no hay problema. Creamos la corriente vapor, creamos la corriente PRD y atención que no vamos a colocar corriente de energía porque el cálculo es adiabático. Entonces le damos PRD. Fíjense que ahora nos indica que necesita un set de reacciones o un conjunto de reacciones, al igual que hacíamos en Aspen Plus, definir un conjunto de reacciones que se llevan a cabo en este reactor. Vamos entonces a reacciones y aquí en reacciones, en donde dice set de reacciones, elegimos el set 1 que fue el que creamos en la sección de properties. Y luego nos dice que hace falta especificar el volumen. Entonces, nuevamente aquí en diseño, en parámetros, podemos definir el volumen, que lo vamos a definir en 1.14 metros cúbicos, ¿sí? Y quiero que observen una cosa adicional que es diferente con respecto a Aspen Plus. Aquí el simulador asume que esto va a estar al 50% en volumen de líquido, porque aquí está haciendo una especie de cálculo flash y está asumiendo que hay una fase vapor y una fase líquida. Como todo el reactor se lleva a cabo, toda la reacción, perdón, se lleva a cabo en fase líquida y el reactor básicamente va a operar en fase líquida, aquí podemos o debemos cambiar este valor para ser más precisos a 100%. Porque fíjense que en este momento está usando 0.57 metros cúbicos como volumen de reacción de líquido, cuando en realidad lo que debe usar es 100% y ajusta el valor a 1.14. Entonces, observen que eso se debe corregir porque de lo contrario estaríamos usando tan solo la mitad del volumen que hemos especificado para la reacción. Bien, después de calculado el reactor, porque aquí ya queda calculado, si vamos a reacciones, a la sección de resultados,
Fíjense que automáticamente él nos muestra el avance de reacción o la conversión, que es muy alto, al igual que sucedió en Aspen Plus. Y fíjense que aquí nos indica el número de moles o de kilomoles pues, de óxido de propileno que reaccionaron. 18.58. Si tienen la oportunidad de comparar el resultado con Aspen Plus, se van a dar cuenta que allá también estuvimos del orden de 18.5 kilomol por hora que habían reaccionado, y eso explica la conversión elevada que se obtiene. Bien, eso quiere decir que el reactor ya está, digamos, bien calculado, al menos en términos de conversión. Si nos ubicamos en Worksheet, nos vamos a dar cuenta que la temperatura de salida también es alta. Aquí es 101.5 Celsius. En Aspen Plus también estaba cercano a los 100 Celsius, pero tal vez eran 98.5 o 99 Celsius. Debe haber una leve diferencia asociada a los parámetros que se utilizan para la estimación de las propiedades. Sin embargo, fíjense que es muy similar el comportamiento. De tal manera que ya hemos obtenido el resultado en estado estacionario del caso base. Lo que vamos a hacer aquí ya es la conexión de la corriente de producto a la bomba y a la válvula. Entonces vamos a la bomba, doble clic, la llamamos pump, la corriente de entrada es PRD, la corriente de salida va a ser PRD1 y la corriente de energía la vamos a llamar W pump. Nos dice que se desconoce la carga, para eso vamos a parámetros y especificamos la caída de presión en 3 bar, y de esa manera queda calculada la bomba. Solo nos falta la última válvula, la válvula de producto, que es la válvula B3. Entonces, doble clic sobre la válvula, la llamamos B3. La corriente de entrada es la corriente PRD1 y la corriente de salida es PRD2. Y de nuevo en parámetros la caída de presión 3 bar. Si queremos también podemos hacerle el rating a esa válvula, al igual que las otras, ISO porcentual. Con método de fabricante elegimos el primer fabricante y le decimos dimensionar válvula. Fíjense que el C sub B aquí es prácticamente un poquito menos del doble de lo que fue el primer C sub B, o casi el doble de lo que fue el primer C sub B y un poco menos de lo que fue el segundo. Obviamente el C sub B de la válvula a la salida del reactor debe ser mayor porque ya está tomando todo el líquido que se había alimentado a través de las dos corrientes de entrada al equipo. Bien, entonces aquí ya tenemos definido el caso base de la simulación, ya estamos produciendo propilenglicol con una conversión del 99.4%. Lo que viene ahora es el desarrollo del análisis de sensibilidad. Voy a cerrar esta ventana aquí un momento. El análisis de sensibilidad, recuerden que en Aspen HYSYS se hace aquí en la sección de análisis, en la opción que dice casos de estudio. Hacemos doble clic o hacemos clic sobre casos de estudio, que también lo podemos encontrar aquí en la parte izquierda, casi al final de este menú. Entonces vamos a crear un nuevo caso de estudio, le damos agregar. Recuerden que en nuestro caso de estudio el objetivo es ver el efecto que tiene el flujo de agua sobre la temperatura de reacción. Y también podríamos estimarlo sobre la conversión o sobre la cantidad de propilenglicol que se produce, etc. Entonces nuestra variable independiente es el flujo de agua que alimentamos, y la variable dependiente o de salida es la temperatura. Entonces, para variables independientes, que está aquí a este lado, hacemos clic en el botón para buscar variables. Vamos a ir a la variable que esté ubicada sobre la corriente agua, y en esa vamos a ir a flujo másico. ¿Por qué flujo másico? Recuerden que una variable independiente o lo que llamamos la variable vari en Aspen Plus debe ser una variable que podamos modificar, y para poderla modificar debimos haberla especificado como dato de entrada a la simulación. Entonces, por eso elegimos mass flow, porque el flujo másico nosotros lo ingresamos en la corriente de agua. Le damos para pasarlo a la derecha, luego hacemos clic aquí en down
Ya está definido el flujo másico como variable independiente. Ahora vamos a variables dependientes, hacemos clic en este botón y aquí vamos a ir al reactor porque es en ese bloque reactor donde estamos buscando la variable temperatura que se encuentra en la parte inferior, aquí en donde dice vessel temperature. Pasamos la variable de temperatura del reactor, hacemos clic en Down y ya está definida nuestra variable dependiente. Ahora vamos aquí a la siguiente pestaña que dice Case Study Setup y entonces vamos a definir nuestro caso de estudio. Fíjense que él nos muestra automáticamente la variable manipulada o la variable independiente con el flujo o el caso base, que es 3600 kilogramos hora. La vamos a variar, al igual que hicimos en Plus, entre 2800 y 9300 kilogramos por hora. Y vamos entonces a colocar un tamaño de paso, al igual que allá en Aspen Plus, de 100 kilogramos por hora. Entonces él ya estima que va a calcular 66 puntos. Ya está configurado el caso de estudio o análisis de sensibilidad. Fíjense que aquí en la parte inferior, si movemos con esta barra, nos muestra que todavía no ha corrido. Si hacemos clic aquí en la parte superior, él está haciendo aquí el cálculo, si ven, para diferentes valores. Recorre todo el intervalo y finalmente aquí en la parte inferior nos muestra que ya logró ejecutar totalmente el análisis de sensibilidad, entonces, o el caso de estudio. Entonces vamos aquí a las siguientes dos pestañas. En la primera, en la de resultados, muestra la tabla con los valores que encontró para cada uno de los casos. Fíjense que esa tabla se puede enviar a Excel, así como les decía la vez pasada, para poder ir procesando esos datos y generar la curva. Y fíjense que aquí en plots nos muestra la gráfica que se obtuvo. Voy a bajar un poco esto. Y fíjense que nos está mostrando entonces temperatura del reactor en función del flujo de agua. Fíjense que de nuevo arranca en temperaturas elevadas, va cayendo a medida que se va avanzando en el flujo de agua. Fíjense que por ejemplo para los 3600 kilogramos por hora de agua, la temperatura del reactor es más o menos 101 Celsius. Sigue bajando y al igual que nos pasaba en Plus, casi en los 8000 kilogramos por hora, la primera corrida que hicimos, hay una caída fuerte en la temperatura hasta 25 Celsius. 25, 26 Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, este es el resultado que se obtiene haciendo el recorrido en el sentido ascendente del flujo de agua. Veamos qué pasa si cambiamos la situación al caso contrario. Es decir, si nos vamos en el sentido inverso. Entonces, no pierdan de vista, el cambio se hizo en 8000 kilogramos por hora. Vamos ahora al Case Study Setup y vamos a cambiar diciéndole que el valor de inicio es 9300 y el valor de finalización es 2800. Aquí sí no es necesario colocarle valor negativo para que el simulador entienda que debe hacerlo en el sentido inverso, él lo va a hacer automáticamente. Eh, entonces no hay ningún problema. Cambiamos esos dos y le decimos correr, haciendo clic aquí. Nuevamente él está calculando los estados, los diferentes puntos. Finaliza y luego de que finaliza nuevamente vemos que tiene resultados. Entonces vamos otra vez a resultados, se generó la tabla al igual que la vez pasada. Y si vamos a plots, nuevamente vemos la gráfica, pero fíjense que modificada. Y así como sucedió en Plus, aquí también ahora sucede que el salto ya no se da en los 8000 kilogramos hora, sino que se da antes, en este caso está como en 6700 kilogramos por hora, y en ese punto cae hasta 30 Celsius y recorre esta parte. Es decir, que aquí en esta zona estamos teniendo entre este punto y este punto dos estados estacionarios estables y tal vez existan algunos aquí
estados inestables en el medio, que recuerden son los más difíciles de hallar por la inestabilidad en el cálculo y por la inestabilidad del sistema mismo como tal, que están asociados, por un lado, al alto calor de reacción del sistema y por el otro lado a las no linealidades de las ecuaciones representadas en el término de Arrhenius y en el término de segundo orden con respecto a la concentración de óxido de propileno. Bien, entonces esta es la forma de hacer la simulación en Aspen HYSYS. Como ven, también es muy sencillo. Las dos principales diferencias, por un lado, que registramos están asociadas primero a que la reacción se coloca en la sección Properties. Cuando estamos definiendo componentes y propiedades, se coloca de una vez la reacción. Y el segundo cambio que hicimos diferente con respecto a Aspen Plus fue que en la definición de la base, de la fase de reacción, en donde configuramos la reacción, colocamos líquido combinado. ¿Sí? Otro comentario más para que no lo pierdan de vista con respecto a la configuración del reactor CSTR. En este caso, recuerden, en el reactor, en la sección de diseño, parámetros, ajustamos el valor del volumen o del porcentaje de volumen de líquido para tener en cuenta todo el volumen de reacción, porque por defecto HYSYS utiliza el 50%. Con esto concluimos entonces el caso del reactor CSTR y el análisis de múltiples estados estacionarios en la reacción de producción de propilenglicol. Espero que haya sido muy claro para todos ustedes. Recuerden también, para finalizar, tanto en Aspen Plus como en HYSYS, no diseñamos el reactor, es decir, no estimamos o no calculamos un volumen de reacción o un tiempo de residencia, sino que esos son datos que ingresamos para evaluar el desempeño del reactor. Entonces, para que no lo pierdan de vista, en HYSYS o en Aspen Plus no es posible diseñar reactores. El diseño ya está hecho, se incluye y lo que se hace es valorar su desempeño. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.